Hola a todos, soy Teresa Montalvo, soy neuróloga y os voy a hablar en este vídeo sobre la cefalea en el ámbito de urgencias. Bueno, la cefalea es una de las patologías que más frecuente vamos a ver en urgencias, tanto seamos neurólogos como seamos médicos generales. Es el motivo más frecuente de consulta en neurología y uno de los más frecuentes en consultas generales. Cuando nosotros nos enfrentamos a una cefalea, lo más importante es diferenciar entre las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. ¿Por qué? Pues porque las cefaleas primarias, la cefalea en sí es la propia enfermedad, no hay ninguna patología debajo, pero en las cefaleas secundarias la cefalea únicamente es un síntoma y las enfermedades que hay debajo de este síntoma pueden ser muy peligrosas. Las cefaleas primarias son muchísimo más frecuentes, más del 90% de las cefaleas que vamos a ver en urgencias son cefaleas primarias y aunque no son peligrosas, como hemos dicho, pueden ser muy incapacitantes para el paciente, por eso pues siempre tenemos que tratarlas y siempre tenemos que intentar ofrecer el mejor tratamiento a estos pacientes. En cambio, las cefaleas secundarias van a ser mucho menos frecuentes, pero muchísimo más graves. Y si no las detectamos a tiempo, pues los pacientes pueden tener mucha morbilidad y también mucha mortalidad. ¿Y de qué cefaleas estamos hablando? Pues en cuanto a las cefaleas primarias, la más frecuente sin ninguna duda es la migraña, el grupo de las cefaleas trigémino-autonómicas, donde la cefalea en racimos es la más importante de todas, y luego también otros pacientes que suelen acudir a urgencias por la gran intensidad del dolor son los pacientes con neuralgia del trigémino. La cefalea tensional la he puesto ahí en último lugar porque aunque es una cefalea bastante frecuente en la población general, sus síntomas suelen ser leves o moderados y los pacientes no suelen ir a urgencias o no deberían ir a urgencias por este motivo. En cuanto a las cefaleas secundarias, pues en las cefaleas secundarias hay muchas patologías, tenéis ahí aquí en el recuadro y como veis pues a cada cual un poco más peligrosa, ¿no? Lo más frecuente quizá es la hemorragia cerebral, tanto la hemorragia intraparenquimatosa como la hemorragia subaracnoidea se manifiestan con cefalea, algunos ictus isquémicos también y luego otras patologías pues como la meningitis, todas aquellas patologías que aumenten la presión intracraneal como la trombosis de senos o la arteritis de la temporal como ahora veremos en pacientes más mayores. ¿Cómo vamos a poder diferenciar a un paciente con cefalea primaria y con cefalea secundaria? Pues fundamentalmente, como siempre en la neurología y como iréis viendo a lo largo de las clases, con la anamnesis y la exploración física, ¿vale? Esta es una de las desventajas de ser neurólogo o de enfrentarse a pacientes de neurología, que es que las pruebas complementarias muchas veces no nos van a dar la información adecuada y somos nosotros mismos interpretando lo que nos cuenta el paciente y lo que vemos en nuestra exploración los que vamos a tener que intentar orientar la etiología de la enfermedad y en este caso de la cefalea. La primera parte por donde hay que empezar siempre es la anamnesis. A un paciente con cefalea es imprescindible preguntarle sus antecedentes personales y especialmente si tiene antecedentes de cefalea. ¿Por qué? Pues porque si el paciente nos dice que ya ha tenido ese mismo dolor de cabeza en muchas ocasiones anteriores, aunque este sea más fuerte o más duradero, pues es un dato que nos va a relajar, ¿no? Porque orienta más a cefaleas primarias. También es muy importante preguntar su tratamiento habitual, ¿vale? No solo porque hay fármacos como los anticoagulantes que aumentan el riesgo de cefaleas secundarias, sino porque también hay algunos fármacos, sobre todo si se han iniciado de forma reciente, que pueden producir cefalea, ¿vale? Algunos antihipertensivos, por ejemplo. Lo siguiente que tenemos que hacer es intentar caracterizar lo más posible el dolor y esto a veces es difícil porque pues por una parte tenemos que dejar que el paciente nos cuente libremente las características del dolor, pero pues intentando centrarle un poco hacia los ítems más importantes. Imprescindible, ¿cómo se inicia el dolor? Las cefaleas primarias suelen ser cefaleas de inicio progresivo, es decir, desde que empiezan a notar que les duele la cabeza hasta que alcanzan el pico máximo de intensidad, pues puede pasar entre 10, 20 minutos, media hora. Aquellas cefaleas que desde que se inician presentan un pico máximo de intensidad del dolor en menos de un minuto se denominan cefaleas en trueno y pues son unas de las que más tenemos que intentar identificar porque pueden esconder patologías importantes.
Siguiente pregunta sería la intensidad del dolor. Generalmente cuando un paciente está en urgencias por cefalea, pues nos va a decir que el dolor es muy muy intenso, ¿vale? Hay que intentar graduarlo del 1 al 10. Pero bueno, es una pregunta que pues muchas veces nos causa alarma y hay que tenerla siempre en el contexto de las otras características del dolor. Vamos a proseguir luego con la localización. Como todos sabéis, hay cefaleas que son más unilaterales, cefaleas bilaterales y en este caso el dato de alarma sería pues, que la cefalea estuviese fija en un punto del cráneo. Lo siguiente sería la cualidad del dolor. Como sabéis, hay cefaleas más pulsátiles, más opresivas, nos va a orientar sobre todo para tipos de cefaleas primarias, y la duración del dolor, ¿vale? También nos va a ayudar a diferenciar sobre todo entre las cefaleas primarias. Y luego, muy importante, los síntomas acompañantes. Como sabéis, pues en el caso de la migraña son muy importantes la fotofobia, la sonofobia, la osmofobia, si los síntomas mejoran o empeoran con algún esfuerzo, si los síntomas cambian con una postura, si se acompañan de síntomas neurológicos, etc. Y una vez que hagamos la anamnesis, pues vamos a poder identificar los llamados datos de alarma, ¿vale? Siempre que estén presentes estos datos, va a ser mucho más probable que haya una cefalea secundaria. He intentado facilitaros un poco el recordar esto de cara a cuando estemos en una guardia, que siempre hay menos tiempo para pensar, dividiendo a pues los diferentes signos de alarma en 3 grupos. El primer grupo sería las características del paciente. Hay que pensar en cefaleas secundarias en pacientes que empiecen con cefalea en una edad superior a 50 años, pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión innata o adquirida, pacientes que tengan neoplasias activas o antecedentes recientes de neoplasia y pacientes, como hemos dicho antes, que tomen fármacos anticoagulantes. Luego, el siguiente grupo son las características del dolor. Como hemos dicho, la cefalea en trueno, aquella cefalea que se inicia de forma brusca, siempre va a ser un dato de alarma. Cefaleas que sean refractarias a los tratamientos más habituales, como antiinflamatorios, metamizol o paracetamol. También un cambio de la frecuencia del tipo de dolor de cabeza que tenga un paciente con una cefalea primaria habitual. Que la cefalea cambie con la postura, sobre todo si empeora cuando el paciente está tumbado y, como hemos dicho, la localización estricta del dolor también sería un dato de alarma que puede orientar a una patología pues, ósea o intracraneal. Y por último nos queda el grupo de datos de alarma que son los síntomas acompañantes de la cefalea. Hay que prestar atención a aquellos pacientes que tengan cefalea con fiebre, con síntomas neurológicos, con crisis epilépticas, bajo nivel de conciencia o a los que tengan edema de papila en la exploración física. Si nosotros en la anamnesis encontramos la presencia de uno o varios de estos signos de alarma, es indicación de ampliar el diagnóstico en urgencias, es decir, no nos podemos quedar tranquilos diciendo que el paciente tiene una cefalea primaria y simplemente poniéndole tratamiento. Lo más frecuente que tendremos que hacer es una prueba de imagen, que en el ámbito de urgencias, como todos sabéis, pues será el TAC craneal. Y en algunos pacientes, como iremos viendo a continuación, incluso será necesario hacer más pruebas, como una punción lumbar o análisis un poquito más especiales. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues explorar al paciente. Los neurólogos siempre decimos que para nosotros pues, la exploración es igual que una prueba complementaria o más importante porque nos ayuda a detectar pues, dónde está la lesión en el sistema nervioso central. Siempre hay que hacer una exploración neurológica completa, ¿vale? Pues funciones cognitivas, pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, coordinación y la marcha. Y en el caso de las cefaleas, pues hay que explorar los signos meningios, la rigidez de nuca, que recordar que siempre se explora cuando el paciente está tumbado en decúbito supino, y pues otros signos meningios acompañantes. En pacientes mayores es muy importante la palpación de las arterias temporales, ¿vale? Tenemos que ver si están induradas o si tienen pulso, que son datos indirectos de arteritis de la temporal, y hay que acostumbrarse a ver el fondo de ojo de los pacientes, porque como todos sabéis, un aumento de la presión intracraneal se puede manifestar como un papiledema y se puede ver en el fondo de ojo. Me ha parecido que lo más fácil y como os vais a encontrar vosotros las cefaleas en la urgencia es
en modo de caso clínico, así que pues vamos a ir repasando las cefaleas más frecuentes y las más peligrosas con estos casitos clínicos, ¿vale? Que es lo que suelen contar los pacientes cuando vienen a urgencias. El primer caso es una mujer de 32 años que llega a urgencias por una cefalea que va empezando pues, de forma progresiva y llega a su máxima intensidad, que para ella es un 8 de 10 en este episodio, en unos 40 minutos. Y nos cuenta también ella pues, que la cefalea se acompaña de náuseas, pero que no ha vomitado. Le molesta mucho la luz, los sonidos y los olores. Y nos dice que cuando tiene esta cefalea pues, necesita estar tumbada y descansar porque no puede hacer ninguna de sus actividades. Bueno, pues, ¿qué datos son importantes en la anamnesis de esta paciente? Pues que tiene una instauración progresiva, que como hemos dicho, pues nos deja un poquito más tranquilos, y pues quizás la molestia con la luz, los sonidos y los olores, pues que son datos que como todos ya estaréis pensando de una migraña. Os he puesto aquí la localización del dolor, que es occipital, y la cualidad, que es pulsátil, y esto es algo que muchas veces inquieta en la urgencia, ¿no? Porque cuando todos estudiamos pues, la carrera o preparamos el MIR, pues nos aprendemos que la migraña es una cefalea hemicraneal pulsátil, pero la realidad en la práctica clínica diaria es que los pacientes pues cambian de tipo de dolor y de localización, y de hecho la localización occipital es bastante frecuente. Y luego tenemos el tema de las náuseas. Sí que es verdad que los pacientes migrañosos se asocian muchas náuseas, pero como iremos viendo, pues es un dato que nos puede engañar un poco y que también en algunas cefaleas secundarias se puede ver. La migraña es la cefalea más frecuente en la población y también la que más frecuente vamos a ver en urgencias. Como hemos estado hablando, es un dolor de predominio unilateral y pulsátil que suele durar entre 4 horas y 3 días, ¿vale? Y suele tener una intensidad moderada o grave, no es una intensidad leve. A los pacientes les obliga generalmente a parar su actividad y descansar. Suele acompañarse de náuseas o vómitos, de sonofobia, fotofobia y de forma muy característica de osmofobia, aunque es un poquito menos frecuente, y claramente empeora con el movimiento cefálico o con las maniobras de Valsalva, y mejora con el descanso y la privación lumínica y estar en un ambiente tranquilo. Y luego tenemos el aura. El aura es un conjunto de síntomas neurológicos que acompañan a la migraña. Normalmente empiezan un poquito antes de la migraña, como unos 20 minutos, media hora antes, y se autolimitan eso en 20 minutos, media hora, y posteriormente empieza la cefalea, aunque pueden iniciarse junto con el dolor de cabeza. Las auras visuales son las más frecuentes y son las que más tranquilos nos dejan, aunque hay muchísimos tipos de auras. Hay auras sensitivas, auras del lenguaje, incluso auras troncoencefálicas. Todo aura que no sea visual es una aura atípica y requiere un estudio un poquito más a fondo. Si la migraña no presenta datos de alarma en la anamnesis ni ningún hallazgo en la exploración que nos haga pensar que es una cefalea secundaria, realmente en urgencias no hay que hacer ninguna prueba más, ni TAC craneal ni analítica, ¿vale? Lo que sí que hay que hacer es administrar el tratamiento lo más rápidamente posible. ¿Qué es lo que solemos usar como primera línea? Pues un antiinflamatorio intravenoso. Normalmente manejamos un poquito más el desquetoprofeno o el ketorolaco a estas dosis. Y normalmente los acompañamos siempre de metoclopramida o domperidona, no solo en los pacientes que tienen náuseas, sino en general en todos los pacientes, porque tienen también cierto efecto en la mejora de la migraña. Y luego es muy importante hidratar a estos pacientes. No sé si alguno de vosotros habéis tenido migrañas, pero cuando un migrañoso tiene una migraña fuerte, pues solo le apetece descansar, no se hidrata, no come nada, y eso pues forma un círculo vicioso, ¿vale? Entonces es muy importante siempre poner mínimo un suero a estos pacientes. ¿Qué pasa si no funciona el tratamiento de primera línea? Pues que podemos utilizar unas opciones un poquito más avanzadas, como el sulfato de magnesio, los corticoides intravenosos, el ácido valproico, o algunos otros fármacos. Y aquí he puesto este recuadro para recordar lo que no es eficaz en el tratamiento de la migraña, ¿vale? No es eficaz el paracetamol, no son eficaces las benzodiazepinas, y los mórficos pues sí que pueden quitar el dolor de la migraña, pero no es un buen tratamiento para la migraña porque pueden dar dolor posterior o dolor de rebote. Y sobre todo el oxígeno a alto flujo, recordad que no es un tratamiento para la migraña, ¿vale? Es relativamente frecuente en urgencias que los pacientes con una cefalea muy intensa se interpreten pues como una cefalea en racimos, se les ponga oxígeno, no mejoren, y lo único que estamos haciendo es retrasar el tratamiento de la migraña, ¿vale?
Seguimos. El segundo caso clínico es un varón de 45 años que acude a urgencias por dolor de cabeza y es un dolor muy intenso que se localiza alrededor del ojo izquierdo y pues que lleva 2 horas con este dolor. Y asociado a este dolor pues tiene mucho lagrimeo, tiene mucho enrojecimiento del ojo, el ojo pues él dice que lo tiene inyectado en sangre y lo que nos cuenta es que nunca había tenido esta cefalea antes, pero que desde hace una semana tiene estos dolores de cabeza que siempre son iguales, siempre están en el mismo lado y siempre le duran menos de 3 horas. ¿Qué es lo importante de este caso clínico? Pues que la cefalea es muy intensa, que asocia síntomas como el lagrimeo y el enrojecimiento del ojo izquierdo, y lo que nos deja un poquito tranquilos es que está teniendo pues cefaleas de las mismas características, ¿no? Aunque hayan empezado hace poquito. Y luego la duración. Como todos estaréis ya suponiendo, es un ejemplo de una cefalea trigémino-autonómica, concretamente de una cefalea en racimos. Las cefaleas trigémino-autonómicas son muchísimo menos frecuentes que la migraña, ¿vale? Y se caracterizan porque estas sí siempre tienen una afectación unilateral, siempre en el mismo lado, en el mismo episodio y entre diferentes episodios. Y como su propio nombre indica, pues se acompañan de síntomas trigémino-autonómicos, que pueden ser lagrimeo, enrojecimiento ocular, cierta tosis, también enrojecimiento facial, alteración de la sudoración en la hemicara, taponamiento auditivo, taponamiento nasal y también pues mucha sensación de nerviosismo. Igual que los pacientes con migraña nos dicen siempre que tienen que tumbarse a descansar, los pacientes con trigémino-autonómicas y en especial con cefalea en racimos se ponen muy nerviosos y nos dicen que tienen pues necesidad de andar o de moverse mucho para soportar el dolor. En urgencias, si la cefalea cumple estrictamente las características de una cefalea trigémino-autonómica, no sería necesario hacer un TAC craneal. Pero ahora bien, todos los pacientes con un diagnóstico de cefalea trigémino-autonómica tienen que hacerse una resonancia magnética con secuencias vasculares, ¿vale? Y tienen que ser valorados por neurología de forma pues relativamente preferente, ¿vale? Porque son cefaleas muy incapacitantes y que aunque son cefaleas en su mayoría primaria, pues pueden tener alteraciones vasculares debajo. Y la duración y la frecuencia de los ataques en un mismo día nos va a orientar hacia el tipo de cefalea trigémino-autonómica. Tenemos aquí una tabla que os he dejado pues, para recordar un poco y diferenciar unas de las otras. La verdad es que en urgencias lo más frecuente es ver la cefalea en racimos, que como sabéis pues es una cefalea muy intensa, dura siempre menos de 3 horas pero más de 15 minutos. Los pacientes pueden tener hasta 8 episodios al día, es bastante característico que uno de los episodios sea nocturno y es un poquito más frecuente en hombres. Es una cefalea que pues, es una cefalea primaria y no va a producir no tiene mortalidad, por así decirlo, pero pues el dolor es tan intenso que puede incluso hay un aumento del riesgo de suicidio en estos pacientes, o sea que tenemos que tratarla y tenemos que tratarla bien. Y aquí sí, el oxígeno a alto flujo es el tratamiento de elección de esta cefalea, ¿vale? Siempre oxígeno pues a por lo menos 15 litros. Y otra opción sería el sumatriptán subcutáneo, ¿vale? Tiene que ser subcutáneo, hay también algunas presentaciones de triptanes intranasales que pueden ser efectivos, pero los triptanes orales no son efectivos para la cefalea en racimos, ¿vale? Y ahí en el cuadro, pues lo que os he dicho, el oxígeno alto flujo o el sumatriptán son el tratamiento de elección. Pasamos a otro caso clínico. Esto es una mujer de 60 años que acude a urgencias porque tiene una cefalea muy intensa que se ha iniciado de forma brusca mientras realizaba ejercicio físico y que se acompaña de náuseas y vómitos. Aquí en rojo he puesto los síntomas de alarma que hemos estado repasando. Es un dolor de cabeza que empieza en un paciente que ya es mayor, 60 años, que se produce de forma brusca y que se produce mientras realiza un esfuerzo físico, en este caso ejercicio. Como veis, pues la intensidad la tenemos en cuenta, nos asusta un poco, aunque ya os he dicho que todos los pacientes en urgencias nos dicen que sus dolores son muy intensos y sobre todo las náuseas y los vómitos, ¿no? que siempre están ahí en medio.
Y aquí os recuerdo la definición de cefalea en trueno. La cefalea en trueno es una cefalea que alcanza su máxima intensidad en menos de un minuto desde que se inicia, y siempre es un dato de alarma. Siempre que nosotros sospechemos una cefalea en trueno, hay que hacer al menos un TAC craneal basal urgente. ¿Por qué? Pues porque una de las manifestaciones de la cefalea en trueno es la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea, os recuerdo que tiene una alta mortalidad, y los pacientes que no fallecen pues tienen mucho grado de secuelas, y sobre todo si no se diagnostica a tiempo pues la mortalidad aumenta exponencialmente. Se manifiesta generalmente como una cefalea en trueno, se puede asociar a síntomas meningios y también muchas veces pues tiene síntomas neurológicos como otros datos de alarma, como por ejemplo pues cierta somnolencia o alteraciones pupilares. Cuando sospechamos de una cefalea en trueno, como hemos dicho, la primera prueba que vamos a hacer es un escáner basal. En el escáner basal se puede confirmar la hemorragia subaracnoidea en el caso de que la haya. Aquí vemos un escáner sin contraste, donde lo hiperintenso es sangre en las cisternas, que es donde se localiza la hemorragia subaracnoidea. En caso de que el escáner ya sea positivo y confirme la presencia de una hemorragia subaracnoidea, lo que tenemos que solicitar es un escáner con contraste vascular para intentar identificar un aneurisma. Y estos pacientes tienen que ingresar en UCI, ¿vale? Porque tienen que tener una monitorización muy estrecha y hay que programar pues, distintas actitudes terapéuticas como el cierre del aneurisma. ¿Qué pasa si el escáner basal de nuestro paciente con cefalea en trueno no tiene hemorragia? Pues en este caso haremos una punción lumbar. La punción lumbar, os recuerdo que es la prueba gold estándar para el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea, y lo que veremos es un aumento de hematíes y xantocromía en la punción. Si la punción lumbar es positiva, pues confirmamos la hemorragia subaracnoidea y habría que hacer un angiotac. Y si la punción lumbar es negativa, la probabilidad de hemorragia subaracnoidea pues disminuye mucho. No obstante, hay muchas otras causas de cefalea en trueno, entre ellas pues la trombosis de senos, y si la sospecha es lo suficientemente alta, incluso puede ser necesario ingresar al paciente para hacer una resonancia preferente o estudios pues angiográficos. Siguiente caso es un señor de 68 años, diabético y con consumo perjudicial de alcohol, y pues llega a urgencias pues porque está muy somnoliento, tiene un deterioro del estado general, incluso tiene fiebre y está confuso. En la exploración física tiene rigidez cervical y sin un claro foco infeccioso, ¿vale? La auscultación pulmonar nos parece normal, el abdomen también. En la analítica vemos que hay un aumento de reactantes de fase aguda y bueno, pues nos cuentan y nos preguntan qué nos parece. Aquí, pues este caso está lleno de datos de alarma, ¿no? 68 años, un paciente ya mayor, consumo perjudicial de alcohol, que siempre aporta cierto componente de inmunosupresión. Y luego, pues, síntomas asociados, ¿no? Como somnolencia y confusión, y la fiebre y la rigidez de nuca. Como todos estaréis pensando, pues la sospecha principal es una infección del sistema nervioso central, ¿vale? Y esto es otro de los cuadros importantes. En pacientes donde la cefalea sea el síntoma principal, que además tengan fiebre y en los que no encontremos un foco infeccioso claro, pues ni una infección de orina, ni una infección respiratoria, ni ahora pues un COVID, una gripe, siempre tenemos que pensar en una infección del sistema nervioso central, porque como todos sabéis, pues si se nos pasa puede producir muchísimas secuelas. Dentro de la infección del sistema nervioso central, esto es un breve recuerdo, podemos tener la meningitis o la encefalitis. Las meningitis se manifiestan fundamentalmente con cefalea y signos meningios, pueden tener somnolencia por un aumento de la presión intracraneal, y la encefalitis, como también tiene afectado el parenquima cerebral, pues aparte de la cefalea y los signos meningios, también tendrá focalidad neurológica, ¿vale? ¿Cómo diagnosticamos una infección del sistema nervioso central? Pues con una punción lumbar, no hay otra manera. ¿Pero qué ocurre? Pues que hay pacientes a los que no les podemos hacer la punción lumbar directamente porque hay riesgo de herniación cerebral. ¿Cuáles son los pacientes en los que no nos vale solo con un fondo de ojo, sino que además tenemos que hacer un TAC craneal antes de hacer una punción lumbar? Pues a todos los pacientes que tengan edema de papila en la exploración,
pacientes mayores de 60 años, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tengan síntomas neurológicos acompañantes, que hayan debutado con una crisis epiléptica o que tengan bajo nivel de conciencia, ¿vale? En ellos habría que hacer un TAC antes de hacer la punción lumbar. Y pues una cosa que no se nos debe olvidar, que si se nos va a retrasar el hacer la punción lumbar porque tenemos que hacer una prueba de imagen o porque el paciente está anticoagulado y hay que esperar a revertir la anticoagulación para poder pincharle, en esos pacientes hay que iniciar el tratamiento antibiótico con una cobertura empírica lo antes posible. Y si por otro lado podemos hacer la punción muy rápido y nos permite retrasar un poquito el tratamiento antibiótico, no tenemos que esperar al resultado de la punción, sino que haremos la punción lumbar y acto seguido pondremos la cobertura antibiótica empírica, pues en función de la edad del paciente, de su estado inmune, etcétera, ¿vale? Siguiente caso clínico es una chica de 38 años, fumadora y en tratamiento con anticonceptivos, que llega a urgencias por un dolor de cabeza que empezó hace 8 días. Ella nos asegura que nunca ha sido migrañosa, nunca ha tenido un dolor de cabeza y dice que en estos 8 días, pues al principio no había consultado, pero es que cada vez el dolor es más intenso y ha llegado un momento en el que no responde pues ni a paracetamol, ni a metamizol, ni a antiinflamatorios. Ella dice que le llama la atención que el dolor de cabeza empeora cuando está tumbada, incluso ha tenido que empezar a dormir un poquito incorporada y se asocia a náuseas y vómitos también. Y bueno, pues nos cuenta que en las últimas 48 horas no ve bien y cree que en ocasiones incluso ve doble. En este caso clínico, pues los síntomas de alarma, pues una intensidad progresiva que no responde a la analgesia y que empeora cuando está tumbada, ¿vale? Incluso algo de focalidad neurológica como es la visión doble. Como veis ahí, las náuseas y los vómitos también aparecen, por lo tanto, pues muchas veces no nos ayudan. Y os he resaltado el tratamiento con anticonceptivos orales porque pues no tiene por qué pasar nada, pero sí que aumenta un poquito el riesgo de trombosis, sobre todo en una paciente ya un poquito mayor y fumadora. Como todos os podéis imaginar, es una hipertensión intracraneal y en este caso, en una mujer joven fumadora y en tratamiento con anticonceptivos, la primera sospecha es una trombosis de senos. La trombosis de senos se diagnostica con una prueba de imagen con contraste, ¿vale? Sí que es verdad que en el TAC basal puede haber algún signo indirecto, pero necesitamos contraste en fase venosa para ver la trombosis de senos. En la imagen A vemos el signo del delta vacío, ¿vale? Que se rellena todo el seno menos donde está el trombo, y en la imagen B pues es lo mismo en una reso con contraste. Y bueno, pues la trombosis de senos, ¿por qué da dolor de cabeza? Pues la trombosis de senos da dolor de cabeza por que causa hipertensión intracraneal. Al no salir la sangre del cerebro porque se quedan en la reabsorción a los senos venosos está frenada, aumenta la presión y por eso da una cefalea que normalmente es progresiva, que deja de responder a tratamientos y que empeora en decúbito. ¿Por qué empeoran en decúbito las cefaleas secundarias a hipertensión intracraneal? Pues porque al ponernos tumbados el retorno venoso de las piernas llega más fácilmente a la cabeza y aumenta la presión. ¿Cuáles suelen ser los síntomas asociados a la hipertensión intracraneal? Pues normalmente aquellas cefaleas que empeoran cuando estamos tumbados, aquellas que se asocian a vómitos, sí que es verdad que suelen ser vómitos sin escopetazo, esto ya prácticamente no lo vemos en nuestra práctica diaria, los vómitos en escopetazo son mucho más frecuentes en hipertensión intracraneal que se produce de forma aguda, ¿vale? Por ejemplo, en una hemorragia subaracnoidea, pero en cefaleas más progresivas son mucho más raros. También los pacientes pueden tener disminución de la agudeza visual o visión doble y focalidad neurológica, ¿vale? Y la disminución de la agudeza visual pues fundamentalmente es por el edema de papila. En el fondo de ojo se objetiva edema de papila, por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a hacer fondo de ojo a todos los pacientes con dolor de cabeza y si sospechamos una cefalea por hipertensión intracraneal hay que hacer mínimo un escáner basal y en función de la sospecha clínica, por ejemplo en esta chica joven en tratamiento con anticonceptivos orales, pues habría que añadir un TAC con contraste. Y ya pues llegando al final tenemos también
que recordar algunas cefaleas en pacientes típicos, ¿no? Todas las cefaleas que empiecen en pacientes mayores de 50 años, sobre todo si son cefaleas diarias y que no responden al tratamiento, nos tienen que hacer sospechar de una arteritis de la temporal, ¿vale? La arteritis de la temporal se manifiesta como una cefalea de inicio reciente con otros síntomas como alodinia del cuero cabelludo, claudicación mandibular, la arteria temporal suele estar un poquito ingurgitada, se pierde el pulso y es importante diagnosticarla antes de que se produzca una afectación de otras arterias, además de las arterias epicraneales, porque puede producir, como todos sabéis, una neuropatía óptica isquémica arterítica. En pacientes inmunosuprimidos siempre tendremos que estar pues un poquito más atentos, pues porque pueden tener abscesos por infecciones oportunistas o porque pueden tener neoplasias. En pacientes que tienen un cáncer activo, una cefalea de nueva aparición puede ser por una metástasis, por una infiltración meningea del tumor o al estar con quimioterapia o con otros tratamientos pueden tener también inmunosupresión, ¿vale? Mujeres en el embarazo y en el puerperio, pues es algo que siempre nos asusta mucho a los neurólogos y a todos los especialistas, la verdad, porque hay muchas más complicaciones, ¿vale? Especialmente que no se nos olvide la trombosis de senos, la preeclampsia y algunas otras un poquito más específicas como la vasoconstricción cerebral reversible. Y luego, pues obviamente, pacientes que han tenido un traumatismo craneoencefálico o pacientes que están anticoagulados tienen un aumento del riesgo de hemorragia cerebral ante una cefalea grave. Y bueno, pues ya para terminar, para recordaros un poco lo más importante, pues es que en todos los pacientes que veamos con cefalea en la urgencia es importante identificar las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Y eso lo vamos a hacer intentando pensar en los datos de alarma. Si identificamos un dato de alarma, va a ser probable que tenga una cefalea secundaria y ahí hay que ampliar el diagnóstico en la urgencia con pruebas complementarias, fundamentalmente el TAC craneal. No hay que ponerse nervioso porque aún así, teniendo siempre presente esto, la migraña es la cefalea más frecuente que vamos a ver en la urgencia. No hay que hacer ninguna prueba complementaria más, pero hay que poner tratamiento lo más rápidamente posible. Otro dato importante que es que todo paciente que nos cuente una cefalea en trueno estamos obligados a descartar una hemorragia subaracnoidea, por lo tanto hacer un escáner y si es negativo una punción lumbar. Si existe sospecha de infección del sistema nervioso central, lo más importante es poner antibiótico lo más rápidamente posible, aunque se demore la punción lumbar. Y pues que no se nos olvide la cefalea por hipertensión intracraneal, ¿no? Que son cefaleas de comienzo reciente que han ido empeorando en intensidad, que cada vez duran más y que cada vez responden menos al tratamiento habitual. Y eso es todo.